Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Muy buenos días, mi querida audiencia. ¿Cómo están, mis queridos escuchas? ¿Todo bien? ¿Ya están preparados para una semana más? Pero ¿cómo que no? Una semana más de Proteger, 9ª temporada. Querida audiencia y seguidores, hacemos periodismo de seguridad que se difunde por radio y medios digitales. Somos un equipo de profesionales de la seguridad que trata de influenciar en tus decisiones y hábitos para que estés más seguro. ¿Quién les habla? Sergio Quiroga, mi productora musical, la señorita Luna Quiroga, el operador, el mejor de todos, el mejor de toda la radio, ¿eh? ¿Cómo anda, mi querido Pancho? ¿Preparado para una semana más? Bueno, esta semana aflojó un poco el frío, ¿vio? Estuvimos un poco mejor. Bueno. Como siempre, estimados, pueden escuchar Proteger los martes, jueves y sábados a las 10:30 horas, aquí en Radio Jazz, la radio del Instituto Argentino de Seguridad, a través de la página www.jazz.org.ar. Y siempre recuerden que si no lo pueden hacer cuando se está transmitiendo en directo, ingresen a mi canal de YouTube, que es @proteger_del-medio-quiseg. Todos los programas son subidos a esa plataforma. Y también lo puede hacer a través de Facebook, Instagram, iVoox, Spotify. Estoy teniendo problemas con Twitter, ¿Vio? Problemático Twitter. Bueno, el teléfono de la producción es el 115-423-8476 si quieren dejar un WhatsApp. Pero si se maneja mejor con la escritura, hágalo a través de mi blog, que es www.quiseg.com.ar, o el mail consultora@quiseg.com.ar. Bueno, el entrevistado de la semana es el licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, Martín Salmerón. Más adelante les voy a ampliar. Continuamos con la columna de la señorita Sonia Snal, con las recomendaciones Proteger en la voz de Luna Quiroga, con la columna de Inés y Alfredo, que son dos personajes creados con la inteligencia artificial, la columna del licenciado en periodismo Fernando Lescano, de los licenciados en seguridad Abel Nuxio y Leandro Hidalgo, y del licenciado en seguridad ciudadana Adrián Ortigosa. Como siempre, invito a todos los profesionales de la seguridad que deseen participar del programa, solo tienen que llamar a producción y no es condición que ocupen un puesto prestigioso en seguridad. De igual modo, también se invita al personal docente, no docente y alumnos del IAS. Bueno, hablando de los cursos del IAS, producción me acerca un poco la planilla, así voy leyendo los cursos que comienzan, empezamos con los de agosto, ¿no? Tenemos para el ciclo lectivo agosto 2026, Tecnicatura Superior en Administración de Empresas, la Tecnicatura Superior en Marketing. Tenemos la especialización profesional en riesgos psicosociales, la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, que es a distancia. Tenemos el tercer congreso del NOA, que es de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Recursos Humanos y Comunidad. Va a ser el 11 de septiembre de este año, de 9 a 18 horas, en el aula magna de la Universidad Católica de Salta. Tenemos la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el primer seminario virtual a la SED 2026. Motivación para la conducta segura. Va a ser el jueves 20 de agosto, virtual, por Zoom, 90 minutos de extensión. En cuanto a diplomaturas, tenemos la Diplomatura Protección Ambiental, que es del 13 de agosto al 3 de diciembre. Tenemos Auditor Implementador Diplomado en Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud y Ocupacional, ISO 45001, del 4 de agosto al 15 de diciembre. Tenemos la Diplomatura de Seguridad Patrimonial Corporativa, que la da quien se está hablando en este momento. Comenzamos el jueves 20 de agosto, las clases van a ser los jueves, ¿no? De 18:30 a 20:30 horas. Así que la primera edición, váyase inscribiendo, Importantísimo. Está dirigida a todos aquellos que pueden
terminar siendo responsables de seguridad de cualquier organización, pública o privada. Tenemos curso de diplomatura en seguridad contra incendios, va a ser del 3 de agosto al 26 de octubre. Curso de diplomatura en liderazgo en seguridad, salud ocupacional y recursos humanos, primera edición, del 20 de agosto al 8 de octubre. Y prevención de accidentes centrado en el factor humano, va a ser del 3 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, hasta aquí los cursos, las tecnicaturas y las diplomaturas. Así que inscríbanse, chicos. Vamos con la editorial. La editorial se titula Funciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Pero primero, antes que me olvide, mi querido Pancho, vamos con el auspicio. Gracias. El verdadero sabor de la parrilla te espera en El Estribo. Asado, vacío, achuras, las mejores carnes, variedad de platos y exquisitos postres, y una amplia carta de vinos. Ideal para compartir con amigos y familia. Parrilla El Estribo. Está ubicada en Ituzaingó, colectora del acceso oeste, lado sur y calle Soldado Argentino. La mejor parrilla del oeste. El Estribo. Una vez que lo conozcas, vas a querer volver. Volvemos con la diplomatura. Se titula, como había dicho, Funciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado, y está relacionada con la entrevista que tuvimos con Martín, ¿no? Así que, y comienza así. Antes de comenzar, vale la pena aclarar un concepto que suele generar confusión. Cuando se habla de inteligencia, muchas personas piensan en espionaje o en actividades reservadas. Sin embargo, la inteligencia de Estado es, ante todo, una herramienta destinada a proporcionar conocimiento para la toma de decisiones estratégicas. La Secretaría de Inteligencia del Estado, conocida como CIDE, tiene la responsabilidad de producir inteligencia estratégica para asistir al presidente de la Nación y a las máximas autoridades del Estado en aquellos asuntos que puedan afectar a la seguridad, la defensa y los intereses nacionales. Su misión no es investigar delitos comunes ni reemplazar el trabajo de las fuerzas policiales o de la justicia. Su función consiste en obtener información, analizarla, verificarla y transformarla en conocimiento útil para anticipar riesgos y amenazas. En un mundo cada vez más complejo, las amenazas ya no provienen únicamente del ámbito militar. Hoy existen desafíos como el terrorismo, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el cibercrimen, el espionaje industrial, los ataques a infraestructuras críticas, la desinformación y las operaciones de influencia que buscan afectar la estabilidad institucional de los países. Frente a este escenario, contar con un sistema de inteligencia profesional resulta indispensable. Pero también es importante recordar que, en una democracia, la inteligencia tiene límites muy claros. La ley argentina prohíbe que los organismos de inteligencia obtengan información sobre personas por sus ideas políticas, su religión, su actividad sindical, periodística o por el simple ejercicio de sus derechos constitucionales. La inteligencia debe actuar dentro del marco de la ley, respetando los derechos y garantías de todos los ciudadanos. Otro aspecto fundamental es comprender que la inteligencia no consiste únicamente en reunir datos. La verdadera inteligencia surge del análisis. Millones de datos aislados tienen escaso valor si no son evaluados, clasificados y contextualizados por especialistas capaces de convertir esa información en conocimiento estratégico. Esa es la diferencia entre información e inteligencia. Por otra parte, la contrainteligencia ocupa un lugar central. Su finalidad es detectar y neutralizar actividades de espionaje, infiltración o cualquier acción que pretenda vulnerar la seguridad del Estado argentino. En la actualidad, muchas de esas amenazas se desarrollan en el ciberespacio, donde los ataques informáticos y el robo de información estratégica representan riesgos crecientes para gobiernos, empresas y ciudadanos. Finalmente, es importante comprender que la seguridad nacional no depende exclusivamente de los organismos de inteligencia. Requiere también de instituciones sólidas, de la cooperación entre organismos del Estado y de una ciudadanía informada y comprometida con la defensa de los valores democráticos. La inteligencia de Estado, cuando actúa dentro de la ley, con profesionalismo y bajo los controles institucionales correspondientes, constituye una herramienta esencial para anticipar amenazas, proteger los intereses nacionales y preservar la seguridad de todos los argentinos. Porque al fin y al cabo,
La mejor respuesta frente a los riesgos no es improvisar cuando el problema ya ocurrió, sino anticiparse a él mediante información confiable, análisis responsable y decisiones oportunas. Ese es el verdadero sentido de la inteligencia estratégica. Bueno, hasta aquí la editorial. Muchísimas gracias, producción. Muy buena, sustanciosa, como diría un amigo. Pancho, vamos a escuchar un tema musical y vamos a preparar el segundo bloque. Cuando usted quiera. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias, Pancho. Bueno, iniciamos con las damas, Primero, la señorita Sonia Snall, que es docente e investigadora independiente en seguridad vial. Reside en Caleufu, provincia de La Pampa. Y esta semana nos trae el siguiente tema: casco en moto. ¿Para qué? Pegadito a ella vienen las recomendaciones proteger, en la voz de Luna Quiroga, quien continúa con su ciclo sobre prevenciones para prevenir los accidentes eléctricos en el hogar. Cuando quiera, Pancho. Buen día, Sergio, audiencia de Proteger. Un gusto nuevamente saludarlos. Casco en moto, ¿para qué? Es el tema al que me voy a referir hoy. La Ley Nacional de Tránsito obliga al uso de casco cuando se circula en motocicletas o ciclomotores. Sin embargo, hay muchas personas que no lo usan. La obligatoriedad de este parece lógica teniendo en cuenta que ambos vehículos no poseen carrocería alguna que pueda servir de contención en caso de choque o vuelco, y que la sola pérdida del equilibrio en la moto puede significar dar de cabeza contra el suelo. Viajar en moto es más que un medio de transporte. Sin embargo, la seguridad es un aspecto que no puede ser ignorado, comenzando por el uso del elemento esencial, que es el casco. Es bien sabido, como dije, que su uso es obligatorio. Existen varios beneficios y características que no todos conocen y que son fundamentales para nuestra protección. En primer lugar, es crucial entender cómo el casco protege físicamente la cabeza durante un siniestro. Su diseño no es casual. Está hecho para dispersar la fuerza de un impacto sobre una superficie mayor, evitando que la presión se concentre en puntos específicos del cráneo. Esta dispersión puede ser la diferencia entre una lesión menor y una fatal. Además, el casco actúa como una barrera entre el cráneo y cualquier objeto externo. Esta capa protectora evita el contacto directo con el cráneo, reduciendo significativamente el riesgo de lesiones graves. Internamente, el material mullido del casco absorbe parte del impacto, lo que desacelera el movimiento del cerebro dentro del cráneo y minimiza el riesgo de contusiones cerebrales. Otro aspecto a considerar es la protección visual que ofrece la visera del casco, esencial no solo para evitar el contacto con objetos, sino para proteger los ojos del viento, del polvo y otros elementos que pueden encontrarse en el camino. Esta característica es tan vital como la protección craneal en sí. Al circular en motocicletas o en ciclomotores, el uso del casco, reitero, es obligatorio, no solo para el conductor, sino también para el acompañante, en trayectos largos, cortos, en la ciudad, en la ruta. Los cascos salvan vidas al evitar o amortiguar golpes y heridas en la cabeza, devastadoras y discapacitantes. Los motociclistas que lo usan tienen hasta un 85% menos de lesiones graves que quienes no lo llevan colocado. Ahora bien, ¿qué le pasa a tu cabeza en un impacto o choque? El casco constituye el primer elemento de protección cuando se viaja en moto o ciclomotor. Todos esto lo hemos escuchado, aunque algunos todavía no lo creen y se resisten a su uso. En un siniestro vial, llevar el casco correctamente colocado puede hacer la diferencia. Por lo tanto, aquí les dejo algunas recomendaciones con el fin de activar la conciencia vial de los ciudadanos
y reducir la gravedad de las lesiones en un incidente o siniestro vial. El casco debe llevarse abrochado y correctamente ajustado, ya que suelto no ofrece ninguna protección. Tener en cuenta que hay talles. Con uno más grande se corre el riesgo de que salga despedido. Un casco está fabricado y diseñado para soportar un solo impacto fuerte, es decir, que al sufrir el primer golpe debe ser reemplazado. Las estadísticas indican que su uso correcto disminuye el riesgo y la gravedad de los traumatismos alrededor de un 72% y las probabilidades de muerte en un 39%. Aquí un párrafo especial. Como tallerista, como docente, como preventora vial, le insisto mucho a los jóvenes con el uso del casco. Muchas veces se creen impunes e inmortales y lamentablemente en mi localidad, Caleufú, he perdido a 2 alumnos precisamente por circular en motocicleta sin el uso efectivo y correspondiente del casco. Por lo tanto, voy a ser incansable y siempre voy a recomendar su uso. Mis redes sociales son Facebook Sonia Esnal, Instagram Sonia Eduvial. Hasta la semana que viene. ¿Cómo evitar accidentes eléctricos en la vía pública? La electricidad es un recurso indispensable para nuestra vida cotidiana, pero también puede ser un peligro si no se toman las precauciones necesarias. En esta columna te vamos a dar algunos consejos para que puedas evitar accidentes eléctricos en la vía pública y proteger tu seguridad y la de los demás. Cables caídos o colgando. Los cables caídos o colgando son una de las principales causas de accidentes eléctricos en la vía pública. Pueden deberse a tormentas, vandalismo o accidentes. Si de encontrarse con esta situación, debes seguir las siguientes recomendaciones. No los toques ni intentes removerlos. Pueden estar energizados y provocarte una descarga eléctrica. Aléjate de la zona y evita el contacto con objetos metálicos o húmedos que puedan estar en contacto con los cables. Comunícate con la comisaría de la zona, municipalidad o empresa proveedora de la zona para reportar la situación. El personal especializado se encargará de solucionar el problema lo antes posible. Reparaciones en calles y veredas. Otra situación que puede generar riesgos eléctricos en la vía pública es cuando se realizan reparaciones en las calles y veredas. Estas reparaciones pueden implicar el corte o la manipulación de cables o instalaciones eléctricas. Por eso es importante que prestes atención a estas indicaciones. Respetá los carteles y los vallados que se colocan para señalizar la zona de trabajo. No los muevas ni los ignores. Están ahí para tu seguridad y la de los trabajadores. Mantén una distancia prudente del lugar donde se realizan las reparaciones. No te acerques ni te detengas a observar. Podrías distraer a los trabajadores o interferir en su labor. Soy Luna Quiroga. Hasta la semana que viene, estimados oyentes y seguidores. Gracias Sonia, gracias Luna. Bueno, ahora sí, la entrevista de la semana es la que hicimos con el licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, Martín Salmerón. Martín es un referente del medio digital El Analista que aborda la temática de inteligencia. En primer término, conceptualizó para una mejor comprensión de la actividad. Durante la conversación se analizaron las funciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado, su rol en la producción de inteligencia para la toma de decisiones y las diferencias entre inteligencia, investigación criminal e información pública. También se profundizó en el ciclo de inteligencia, la obtención, clasificación y análisis de la información, los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y la necesidad de contar con organismos profesionales que actúen dentro del marco legal, respetando los derechos y garantías constitucionales. Vamos primero con el auspicio, mi querido Pancho.
La entrevista está auspiciada por Segulupa.com. ¿Interesado en la seguridad? En Segulupa te ofrecemos artículos escritos por profesionales graduados universitarios en seguridad. Participa, aprende y compartí en www.segulupa.com. Segulupa, investigación y divulgación en materia de seguridad. Bueno, Martín, muchísimas gracias por participar en este programa de radio que se llama Proteger, un programa que se inició ya hace 9 temporadas, se inició dando recomendaciones, consejos a los vecinos para que evitaran hechos de inseguridad, y después fuimos entrevistando a profesionales, destacados profesionales que trabajan, ¿no? En lo que es la seguridad. En tu caso, bueno, tu métier es la inteligencia, estás en el medio digital, uno de los medios digitales importantísimos, con mucha actividad en nuestro país, y que a nivel federal también, que es el Analista, ¿no? Dirigido por el doctor Jonathan Vallejos, el amigo Jonathan. Así que, bueno, esto va a ser una conversación, una entrevista donde vamos a dar conceptos generales sobre lo que es la inteligencia, que es tu métier, ¿no? Para desmitificar, como decías, la palabra, que la gente no se asuste, logre entender por qué se tiene que hacer. Primero, qué es la inteligencia, y después, por qué se tiene que hacer, y vamos a ir dando algunos pasos para aclarar este tema, que la gente aprenda, enseñe. Tenemos que... Este es un programa académico, cultural, así que bueno. Muchas gracias, Martín, nuevamente. Te paso el micrófono, presentate con la audiencia y bueno, adelante. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy bien, gracias Sergio. En primera instancia agradecerte este espacio que nos brindás, a vos y a todo tu equipo, y al oyente que se acerca a escucharnos un ratito. Bueno, Martín Salmerón es mi nombre. Yo hoy integro parte del staff del Analista, y comentarte que hoy el Analista, desde hace un tiempito no muy lejano, ya es una fundación de carácter internacional. Ya abrió una representación en España, así que estamos muy contentos desde ahí, porque poco a poco el esfuerzo que ha tenido estos 5 años y medio de crecimiento está teniendo un lindo alcance, y convenios y demás de instituciones y personas que están interesados cada vez más en este tipo de temas que, bueno, lo conversábamos un poco más temprano, un poco ahora también, toman cada día más relevancia, ¿no? Sobre todo a nivel nacional, argentino, atento a que es una temática que constantemente escuchamos hoy en día por medio de la Secretaría de Inteligencia del Estado, o las modificaciones que están haciendo a nivel gubernamental, y que muchas veces quienes no están en el tema quizás pasan la noticia por arriba, o bien empiezan a buscar y no saben a dónde buscar, y se terminan llevando un mensaje bastante extraño y mítico, ¿no? Sobre lo que la actividad realiza. Claro. Sí. ¿Qué te iba a decir? La inteligencia es búsqueda de información. Y antes quisiera... Mencionaste la CIDE. No quiero dejar pasar esa gran mención que has hecho, que es la Secretaría de Inteligencia del Estado, que le cambiaron el nombre, y este gobierno volvió a reflotar el nombre de CIDE, y la importancia que le está dando hoy en día. Y tuvimos 2 atentados fuertes, ¿no? Primero fue la embajada de Israel, y después fue la AMIA, y sí, nos merecemos tener más inteligencia para ver, para resguardarnos de esos hechos, ¿no? que quitan muchas vidas, ¿no? El terrorismo, ¿no? Pero bueno, me adelanté. Disculpame, Martín. No hay problema. Continúa con tu exposición. Hoy en día creo que, lejos de introducirme en la cuestión política, hay algo importante, y que a eso se dedica un poco la columna de Desmitificando la Inteligencia, que es uno de los fuertes del Instituto del Analista. La palabra CIDE también tiene algún resquemor, pero es importante entender que es la cabeza del Sistema de Inteligencia Nacional. Entonces, por intermedio de este organismo y
y después todos los otros organismos. Cada organismo tiene una infraestructura de inteligencia, y es un poquito a lo que voy, la idea mía de este intercambio y el mensaje que te quiero acercar a vos, a tus oyentes, es conversar de qué es la inteligencia y después cómo esa inteligencia se aplica en diferentes áreas, cómo modifica levemente su nombre y tiene otras responsabilidades, porque nosotros, a la inteligencia, si querés, te lo puedo dividir como en 5 cosas. En primera instancia es un método, es un proceso, ¿sí? que tiene pasos. Depende del librito, como decían mis instructores en su momento, es la cantidad de pasos que tiene, pero en resumidas cuentas, la inteligencia tiene primero una planificación que nos dice qué vamos a necesitar, hacia dónde vamos a ir, qué información tenemos que buscar. Posteriormente, la búsqueda propiamente dicha, la búsqueda o reunión de la información por diferentes medios. Posteriormente de eso, un proceso y un análisis de esta información. Y finalmente, luego de esto, obviamente, esta información obtenida se difunde al interesado, ya sea quien lo solicitó o bien quien lo necesita. Y obviamente un proceso de retroalimentación, porque necesitamos hacer que el ciclo descubrir y ver en dónde podemos habernos equivocado. Ahora, este proceso en sí mismo tiene por objetivo real es asesorar a un tomador de decisiones que hoy tiene una pregunta a responder, tiene una necesidad y busca al equipo, ya sea de analistas o bien de los que explotan las diferentes fuentes de inteligencia. Entonces esa es una primera instancia, la instancia del proceso. La inteligencia sí mismo también se la conoce al producto. El producto de ese proceso se llama inteligencia. Y justamente, bueno, como decía un poquito, es una vez que recibimos este informe de inteligencia, este informe de inteligencia que tiene, bueno, tiene evaluaciones, tiene apreciaciones, establece alertas, llama las atenciones, decirle que a ese decisor quizás qué elementos son importantes a tener en cuenta. Como tercera dimensión, si querés, podemos conversar de que la inteligencia en sí es la actividad de inteligencia que incluyen todos estos procesos, ¿no? Dentro de ese marco, la planificación, dirección del esfuerzo, proceso, difusión, análisis, etcétera. Eso es inteligencia en sí mismo, ¿sí? Hay una dimensión organizacional. El sistema de inteligencia se denomina inteligencia en sí mismo, ¿no? Que incluye las áreas de inteligencia militar, estratégica, nacional, policial, penitenciaria, centros académicos. Bueno, nosotros, como una institución que lo que busca es generar conocimiento de la inteligencia. Y por último, y eso es más personal, la inteligencia es un oficio o un arte, porque obliga a quien está dentro a mantenerse actualizado, a tener iniciativa, inventiva. La inteligencia tiene su propia doctrina, tiene metodologías y técnicas, ¿sí? Pero todo esto está enmarcado en el desarrollo del potencial de la persona que la ejerce, porque nada sirve si no está formado ese hombre o esa mujer, no solo en el método, sino en el criterio. Y ahí creo yo donde se realza, sobre todo hoy en día, en la era de la inteligencia artificial generativa y otras herramientas tan potentes que están surgiendo, se realza la necesidad de potenciar el criterio, si querés, artístico, en el sentido de indagar y de ser creativos para poder comunicar mejor, analizar mejor, procesar mejor, etc. Vos sabés que Ese es el momento. Nombraste primero, es un arte y después artístico. Y en realidad, sí, estoy, pero en eso, en total sintonía con vos. Porque también, viste, yo una vez escribí un artículo, viste, que diseñar un sistema de seguridad, que es lo que a mí, viste, me corresponde de este lado, planificarlo y diseñarlo, también es un arte. Y para eso hay que tener talento, que es una palabra, viste, que también ahora últimamente la estoy utilizando mucho. Y seguramente en inteligencia vamos a tener gente con formadas, y hay gente que tienen un talento para la búsqueda de información y
y cómo sortear algunos obstáculos, ¿no? Porque tenés que hacer tareas que sean, no subrepticias, pero sí bien bajo un respeto y obviamente cumpliendo la normativa legal, ¿no? Porque obviamente la inteligencia está regulada por la Ley Nacional de Inteligencia. Sí, sí, y esto que vos decís, un detalle en Argentina, digo en general, en todo el mundo, está este mito, ¿no? Uno siempre piensa en inteligencia y piensa en el espía o que me están revisando las redes sociales o que me están Claro. persiguiendo. Y la realidad es que dependiendo el entorno, el contexto, la inteligencia es muy abarcativa. A Sí, nivel sí. argentino está profundamente regulado, lo cual demuestra el interés real de que la función de la inteligencia es el apoyo a la toma de decisiones y que eventualmente su aplicación en diferentes ámbitos tiene objetivos diferentes, pero ninguno de ellos, con una inteligencia bien llevada a cabo, va a intentar afectar al ciudadano. Por el contrario, el objetivo real es el de proteger, el de acompañar y Claro. el de contribuir a la seguridad nacional. En esta sintonía, te comento, por la inteligencia, después de esto, ¿no es cierto?, el método, etcétera, va cambiando un poquito de nombre según el área de aplicación. Y Claro. respondiendo quién es el que necesita decidir o sobre qué problema necesita conocimiento, el ámbito en el que actúa, o bien el nivel, ¿sí? Entonces, ahí entramos, si querés vamos de un concepto más macro al micro, ¿no? La inteligencia estratégica Sí. está, si vamos a buscar quién es el que decide, quién es el que pide esa información, bueno, son decisiones de alto nivel, habla de horizontes temporales amplios, ¿sí? Sí, es muy importante comprender quiénes son los actores que intervienen en un periodo de tiempo determinado, que suele ser amplio también, los diferentes escenarios que se podrían desarrollar en el tiempo. Es decir, no es solamente qué está pasando ahora, sino intentar ver desde dónde venimos y hacia dónde podría llegar los sucesos. Y sobre eso aparece la toma de decisiones. De alguna forma es tirarnos en esa pileta de incertidumbre, del desconocimiento, y tratar de bucear. Es como meterse en un lago lleno de tierra que no ves nada y ver hacia dónde podés llegar con las herramientas que tenés. Imaginemos esto a nivel nacional, ¿no es cierto? Todas las aristas que se evalúan, políticas, económicas, tecnológicas, sociales, y ¿qué es lo importante de esto? Que un buen sistema de inteligencia bien articulado entre las partes, porque hay diferentes organismos que lo integran, que se nutre de una buena base de datos, que tiene una buena inteligencia básica, ¿no? De todo lo que hemos ido recuperando, y está bien estructurado. Tiene más elementos de juicio sobre los cuales poder anticiparse y generar alertas tempranas, y de esta forma contribuir a esa toma de decisiones. Recién conversábamos en la CIDE, ¿no? Sistema de Inteligencia del Estado. Desde el Estado a nivel nacional. ¿Tiene alcance internacional? Sí, con las nuevas modificaciones es más evidente. Hay una agencia, está lo que es el Servicio de Inteligencia Argentino, que habla del exterior, después otro que habla del interior, porque justamente lo que el sistema necesita es interactuar con sus pares para poder obtener esa información que puede ser vital para el sufrimiento, para disminuir el sufrimiento o prevenir el sufrimiento a nivel nacional. Claro, sí, tal cual. Tendremos, obviamente, relación con los otros servicios de inteligencia de otros países, ¿no? Bueno, yo creo que la comunicación últimamente creo que es más fluida, ¿no? Sí, intercambio con organismos de inteligencia ha habido siempre, en mayor o menor medida, y dependiendo de hacia dónde la política del Estado está llevando su ejecución. Pero bueno, sí. Hace no mucho tiempo, incluso en la columna del analista, a los que te invito a vos y por supuesto a todos los oyentes que se acerquen a curiosear un poco, hay muchas cosas interesantes y divertidas para leer. El director del instituto
hizo una publicación sobre los reconocimientos que ha tenido el sistema. Y entre ellos figura la CIA como la Agencia de Inteligencia Central de Estados Unidos como un elemento de referencia que hace este reconocimiento. Creo que es importante salir de la cuestión política y tratar de entender el evento y el gesto. Digo, un organismo de esa envergadura, con ese alcance, con esa reputación, que le dé este tipo de reconocimiento, en este proceso político, en anteriores o en posterior, digo, reviste de cierta importancia. Y si es hoy la CIA o mañana es algún organismo de otro país, no deja de ser algo importante, porque habla de el alcance y el profesionalismo que está intentando tener el sistema, que es bastante complejo, para poder ponerse a la par de otros organismos, ¿sí? No es simplemente como el solo hecho de decir está la selección en este marco de mundialista, ¿no? La selección argentina y la selección de España o de Inglaterra. Cada selección tiene su jerarquía, y eso lo vemos en el campo de juego. Y que una selección, ¿no es cierto?, reconozca a otra, reconozca públicamente, tiene diferentes mensajes. Uno de ellos, creo yo, el que nos compete en este momento, es entender que en ese reconocimiento se encuentra en el esfuerzo político, por supuesto, pero también de todo el personal, de agregar valor y de constituirse en un elemento que colabore a su servicio y al servicio que se le brinda al ciudadano a nivel nacional, ¿cierto? Ese es un poco también el mensaje que me parece que hay que tratar de extraer de este tipo de sucesos, o por lo menos una de las ópticas personal que encuentro interesante. Bueno, hablando de información, ahora lo que se me viene en este momento, ¿no? Al escucharte hablar de inteligencia, ¿no? Obviamente tenemos los sistemas, la informática, la inteligencia artificial. Facilita para vos no entregarnos yo tengo la idea de que no hay que entregarse de lleno a lo que es todas esas fuentes de información que circulan por internet. Seguramente se debe estar trabajando, pero me estoy imaginando, ¿no? Se debe estar trabajando, pero muy fuerte con lo que es internet y la información de internet, ¿no? Que a veces te ahorra, ¿no? Te ahorra mucho tiempo, porque años atrás, en mi época, teníamos que buscar un medio para enviarlo a tal lugar, que golpee la puerta, hable, ¿no? Y me traiga el dato, ¿no? Pero hoy en día creo que se está ahorrando mucho ese recurso, ¿no? Ese recurso humano. ¿Qué te parece? Comprendo. Mira, yo creo que no se ahorra. Hoy en día es mucho más desafiante, porque esto que vos planteás, si querés algo más analógico, sí. Y si hablamos de una persona, ¿no? De la inteligencia humana, utilizar esa fuente de información humana para obtener un dato, una información y demás, se ha tenido que ver, se ha complementado y también se ha tecnificado, porque hoy el ámbito cibernético es otro ámbito más para la obtención de información. Dicho sea de paso, yendo a algo más bien teórico, más doctrinario, no quiero entrar tanto en eso porque podríamos estar 30 horas hablando del tema. Sí, estamos sintetizando. Si hablamos si hablamos de inteligencia humana, esa extracción del elemento por medio del ser humano, hoy tenés lo que es OSINT, que es Open Source Intelligence, que es inteligencia de fuentes abiertas. ¿Y qué es la fuente abierta? Bueno, ha ido evolucionando, desde el diario, un portal web, hoy en día tenés toda la internet y todo lo que está disponible y que necesita mucho proceso, porque claro, quizás como vos planteás, en una época no tan lejana, el dato era escaso. Hoy el dato es abundante, pero es tan abundante y hay tanta desinformación en el medio, que justamente uno de los elementos que el analista tiene hoy en día es la necesidad de curar esa fuente, ¿no? De poder saber de dónde obtener información, de valorarla, de comprender bien de dónde extraer ese dato y complementarlo con esto mismo, esto más analógico que vos estás plantando. Conversando un poquito de inteligencia artificial, es un potente motor de proceso que nos permite a nosotros procesar mayor cantidad de información, sí, pero imaginemos que en esa abundancia y cómo poco a poco va a ir mejorando,
también existen sesgos, que es a lo que combate, ¿no? el analista, y que eso también se manifiesta en estos robots que hoy con los cuales podemos interactuar. Ahora bien, si nosotros, como hombres de la inteligencia, no comprendemos esa herramienta y no intentamos explotarla en su máximo potencial, sabiendo de sus debilidades, y nos dedicamos en el romanticismo, quedarnos sobre procesos solo con aquello del pasado, podemos arriesgarnos a justamente en nuestro prejuicio a perdernos no solamente de algo que a nosotros nos puede ayudar mucho a hacer mejor nuestro trabajo, sino que además que ese oponente, ¿no? El oponente, el terrorista, el criminal, sí van a hacer uso de ese medio. ¿No? Dicho, volviendo a lo que es los tipos de inteligencia, existe inteligencia criminal, inteligencia penitenciaria, inteligencia militar, que justamente tienen diferentes áreas y necesitan concentrar sus esfuerzos y potenciarse con todas las herramientas a su alcance. Y bueno, una de ellas hoy justamente es esa gran pileta de información a la que tienen que sumergir y con las herramientas que tienen, tratar de separar bien la paja del trigo en ese marco de incertidumbre para tratar de procesar bien y hacer un producto de valor. Claro, claro. Sí, tenés tanta información que yo me imagino que hoy en día debe ser más importante el análisis y la clasificación. Es decir, esto me sirve, esto lo dejo de costado, porque nada se anula, ¿viste? Se deja un costado lo que por si después hace falta. Sí. En esa ecuación hay algo importante que es lo que hay que definir, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad concreta de conocimiento? ¿Hacia qué ámbito vamos a ir? ¿Quién es el que la necesita? ¿Qué proceso vamos a utilizar? Porque hay diferentes procesos que se adecúan mejor o menor para lo que necesitamos hacer. Encontrar las fuentes de las cuales nos vamos a nutrir, analizarlas, valorarlas, identificar entonces qué duda estamos resolviendo y posteriormente hacer una adecuada comunicación, entendiendo que tenemos que responder esa pregunta para alguien que va a tomar la decisión. Todo esto en un marco de ético y legal, regulado, que existe y que es de alguna forma lo que nos ayuda y nos ordena a hacer un buen trabajo. Sí. Claro. Bueno, Martín, hemos llegado al final, y ni tocamos contrainteligencia. O sea que o sea que la puntita del iceberg fue esta entrevista. Así que sí, yo como último mensaje, si puedo dejar la idea de la reflexión y esta intención del analista, vuelvo a hacerte la invitación a vos y a todos tus oyentes, de desmitificar la inteligencia, ¿sí? Digo, dejar de pensar en eso malo, en eso oscuro, en eso oculto, y acercarnos a entender que no adivinamos el futuro, no se adivina el futuro. Lo que intenta es eliminar la incertidumbre, tratar de reducirla lo más posible para que haya una decisión correcta y que toda esa información y todo ese trabajo contribuye a el ámbito donde aplica, pero a la mejor seguridad de todos nosotros. Y que bueno, desde ya es un placer siempre hoy con vos interactuar, pero el instituto está siempre abierto a conversar, a dialogar y a indagar sobre este tipo de cosas que en lo particular me encanta, me fascina, y hay muchas otras cosas más de las cuales podemos conversar, que para eso estamos, básicamente. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Martín. Gracias. Cuando salga esta entrevista por la radio, te envío los links para que te escuches. Sí. A Jonah, que es el gran auditor. El gran auditor. Un abrazo a la distancia y gracias por tu tiempo. Sí, un placer. Espero que haya servido el intercambio. Adiós. No, hermoso. Gracias, hasta luego. Gracias. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Martín, por haber participado en nuestro programa. Y un especial saludo al doctor Jonathan Vallejos, que es el director del medio digital El Analista. Bueno,
Ahora vamos con la columna de Inés y Alfredo, que son dos personajes creados con la inteligencia artificial, y esta semana nos traen el siguiente tema: cuidar a quienes nos cuidan, el bienestar policial argentino. Es un análisis de un artículo publicado por el licenciado en Seguridad Ciudadana, Alfredo Lugo. Cuando quiera, Pancho. Bueno, a ver, cuando hablamos de inseguridad, el debate casi siempre se estanca ahí nomás, ¿no? En las estadísticas, en el mapa del delito, en los números fríos. Pero, ¿y si le estamos pifiando al foco del problema? Hoy vamos a hacer un desglose, basado en un artículo de Alfredo Lugo, que es licenciado en Seguridad Ciudadana. Y vamos a correr el velo de una realidad de la que, la verdad, se habla muy, pero muy poco. Es meternos de lleno en el eslabón más ignorado de todo este sistema. Entonces, para arrancar a entender esto bien, tenemos que patear el tablero del debate de siempre. O sea, hablar de seguridad es, fundamentalmente, hablar de los que ponen el cuerpo todos los días en la calle. Es dejar un poquito de lado esa obsesión con los porcentajes y enfocar la vista, de forma directa, en la realidad diaria totalmente invisible de las personas que llevan puesto el uniforme. Y ojo con la magnitud de esto, porque la estructura del Estado es un gigante. Pensemos que en Argentina conviven 5 fuerzas federales, 24 policías provinciales y a eso sumale la policía de la ciudad. 30 instituciones distintas operando al mismo tiempo a lo largo y ancho del país. Y claro, a simple vista uno pensaría que cada una tiene su propio mundo y realidades laborales totalmente distintas, ¿verdad? Pero, y acá viene lo fuerte que plantea Lugo. A pesar de toda esa mezcla de escudos, de colores y de jurisdicciones, hay un hilo conductor clarísimo. Hay un problema en común que atraviesa, sin excepción, a estas 30 fuerzas. ¿Cuál es? La falta total, absoluta, de una verdadera política de cuidado del personal. Básicamente, estamos hablando de una falla institucional masiva, que no discrimina ni provincia, ni cargo, ni jerarquía. Y esto genera un choque brutal, de frente, entre lo que esperamos y lo que realmente pasa. Por un lado, la sociedad exige un montón, ¿no? Pedimos vocación de servicio, un compromiso a prueba de balas y un profesionalismo intachable. Pero del otro lado, la pura realidad. Luego nos marca que los sueldos, en la gran mayoría de los casos, están rozando los niveles de indigencia. O sea, esta asfixia de no llegar a fin de mes empuja a miles de efectivos al famoso pluriempleo. Terminan haciendo los conocidos adicionales fuera de su horario de servicio, reventándose horas extra, simplemente para poder parar la olla y sostener a sus familias. Ahora, el punto clave acá es frenar un segundo y pensar en el costo humano de todo esto, porque es una realidad recontra silenciosa pero súper alarmante. No estamos hablando de gente que tiene 2 laburos por amor al arte. Estamos hablando de personas que salen a patrullar arrastrando deudas y unos quilombos económicos terribles. Y eso, lógicamente, se vuelve un círculo vicioso que te genera una angustia tremenda todo el tiempo. Ese estrés crónico te pega, y te pega re mal, en la salud mental y emocional de alguien que, acordémonos, está portando un arma en la calle. Y lamentablemente, el análisis nos subraya que llevar a la gente a este límite tiene consecuencias gravísimas. Cada tanto, nos enteramos de noticias tristísimas de integrantes de las fuerzas que, al verse totalmente acorralados y desbordados, terminan tomando las decisiones más extremas. Y acá Lugo es súper contundente. Mirar para otro lado frente a esta realidad, hacer de cuenta que acá no pasa nada con este nivel de desesperación, bueno, eso es lisa y llanamente abandono institucional por parte del Estado. Entonces, frente a este panorama tan duro, el artículo nos marca la cancha con los cimientos básicos para una solución en serio. Porque, seamos sinceros, es imposible exigirle a alguien excelencia si primero no le garantizas 4 pilares fundamentales en su trabajo. Primero, salarios acordes a la mochila gigante de responsabilidad que llevan. Segundo, un respaldo institucional de verdad, que no los deje tirados. Tercero, un acompañamiento psicológico serio que prevenga y contenga. Y cuarto, obvio, capacitación permanente. Es una ecuación de sentido común. No puedes sostener el profesionalismo en el tiempo sin estas condiciones mínimas de cuidado. Todo esto nos lleva, directo y sin escalas, a una reflexión final que te obliga a barajar y dar de nuevo en cómo debatimos la seguridad pública. Y la pregunta es esta: ¿realmente podemos construir un país más justo y verdaderamente seguro sin empezar por cuidar en serio, de manera estructural, a los que tienen la responsabilidad de cuidarnos a nosotros? Es un replanteo re profundo, ¿no? Nos deja clarísimo que, si de verdad queremos mejorar la seguridad, primero tenemos que mirar a la persona que está ahí, transpirando el uniforme. Gracias por sumarse a este análisis.
proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Pancho. Bueno, ahora viene la columna del licenciado en periodismo, Fernando Lescano, quien también es técnico en seguridad e higiene especializado en la industria automotriz. Esta semana va a tratar el siguiente tema: partes del tablero eléctrico. Cuando quiera, Pancho. ¿Qué tal, amigos de Proteger? Les habla Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene especializado en la industria automotriz. Hoy vamos a retomar la clase de la semana pasada en cuanto a las partes de un tablero eléctrico. Nos habíamos quedado en interruptor termomagnético, comúnmente conocido como llave térmica. Todas las instalaciones eléctricas deben tener dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los conductores de un circuito antes que ella pueda provocar un daño por calentamiento a la aislación, a las conexiones, a los terminales o al ambiente que rodea a los conductores. Estos dispositivos sirven para proteger a las instalaciones eléctricas y equipos. Puesta a tierra. El esquema de conexión a tierra, que es como se llama oficialmente, exige para las instalaciones eléctricas en inmuebles dedicados a viviendas, oficinas o locales, la puesta a tierra es obligatorio, ¿no? La toma a tierra de protección está formada por el conjunto de elementos que permiten vincular con tierra al conductor de puesta a tierra. Se debe realizar la conexión de las masas eléctricas de todos los elementos metálicos con el conductor de protección: cajas metálicas, canalizaciones metálicas, tableros, puertas del tablero, equipos, etc. La puesta a tierra actúa ante una falla de aislación, evitando el paso de corriente a la persona o en la persona que entró en contacto con algún elemento energizado, ¿no? El conductor de puesta a tierra es el conductor que proporciona un camino conductor o parte de un camino conductor entre un punto dado de una red, de una instalación o de un componente eléctrico y una toma de tierra o una red de tomas de tierra. Mediante la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo número 900/15, se reglamenta el protocolo para la medición del valor de puesta a tierra y la verificación de la continuidad de las masas en el ambiente laboral. Establece sus valores de medición y que se debe controlar periódicamente el adecuado funcionamiento de los dispositivos de protección contra contactos indirectos por corte automático de la alimentación, entre otros requerimientos. El empleador debe arbitrar los medios necesarios para que en forma periódica el personal calificado eléctricamente realiza el control y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, máquinas y herramientas. El próximo punto, o la otra parte del tablero, es la iluminación. El recinto donde se ubicarán los tableros deberán disponer de iluminación artificial adecuada para operar en forma segura y efectiva los dispositivos de maniobra y leer los instrumentos con facilidad. Además, es recomendable prever un sistema de iluminación de emergencia autónomo, fijo o portátil. Bueno, queridos amigos, eso es todo por hoy. Con esto damos por finalizada la clase de los tableros eléctricos. Para la próxima vamos a hacer vamos a hacer hincapié sobre las herramientas eléctricas. Las herramientas eléctricas, ya que estamos, vamos a dar un poquito de adelanto, que se utilizan habitualmente con aisladores, las clases, el tipo de aislación, qué tipo de fichas, vamos a ver los adaptadores, vamos a hacer un poquito de hincapié sobre los trabajos en tensión, etc. y las medidas de seguridad que debe utilizar el trabajador. Muchísimas gracias, hasta aquí por hoy. La próxima, nos vemos la próxima. Soy Fernando Lescano, como siempre, su servidor, técnico en seguridad e higiene especializado en la industria automotriz. Gracias por la atención, nos vemos la próxima. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Fernando, por tu columna. Ahora le toca el turno al licenciado en seguridad Abel Nuxio. Esta semana va a traer el siguiente tema: la valiosa participación de los bomberos voluntarios de Argentina en el rescate de víctimas que dejó el terremoto en Venezuela.
Terminado la columna, mi querido Pancho, vamos a poner un tema que fue seleccionado por el mismo Abel, que quería que lo pusiéramos. Cuando quiera. Buenos días, gente linda de Proteger. Buenos días, audiencia en general. Soy el licenciado en seguridad, Abel Nuxio, y como todas las semanas le traigo desde mi experiencia y la profesión comentarios para hacer un poquito más segura la vida de cada uno de ustedes. Y hay un tema que nos pinta la realidad que estamos viviendo y que me hace pensar, siglos atrás, qué inteligente que fueron los emperadores romanos cuando inventaron el Coliseo para darle pan y circo al pueblo. En una manera de que se olvidaran de cualquier situación, de cualquier penuria, cualquier cosa personal o colectiva que les pudiera llegar a pasar. Llegó el Mundial y es como que se terminó todo y arrancamos una etapa nueva donde los temas viejos fueron olvidados. Por un lado, no se habló más de Adorni, se comenzó a hablar de la selección de ciertos medios periodísticos, desprestigiándola con comentarios, tanto para el director técnico, tanto para Messi, hasta una falsa información sobre la muerte del papá del 10, que quedó ahí en la nebulosa. Si fue para perjudicarlo, fue una mala información. Por el otro lado, otro grupo de periodistas mirando a los que ayer hablaban del hambre y la miseria de la gente y hoy se ponen la camiseta y están colgados de las tribunas cantando los goles con esa camiseta de la selección que cuestionaron y hoy alentan desde la tribuna como si fuesen los devotos de Messi y Scaloni. Como alguien diría, es Argentina, papá, no lo entenderían. Pero bueno, sirve. Y nos olvidamos, por ejemplo, en esta vorágine de los que dicen y los que no dicen y se contradicen, de que hay un país que está sufriendo, que es Venezuela. Y nos olvidamos que en esa Venezuela hay grandes grupos de argentinos que estuvieron, que están y que van a seguir estando colaborando en el rescate de víctimas, colaborando en la reestructuración de ese país. Y dentro de ellos hay que hacer un reconocimiento a los bomberos voluntarios de toda Argentina que forman parte del grupo USAR, que es un grupo de bomberos altamente capacitados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Estos grupos que trabajan bajo supervisión de Naciones Unidas tienen reconocimiento internacional porque se han capacitado con estándares que la propia institución madre les da para luego de un examen de evaluación aprobarlos y que estén disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para ir a prestar servicio ante una emergencia, no solamente en su comunidad, en su provincia, en su país, sino como pasa en este caso, fuera del país. Esos bomberos voluntarios, que como su palabra lo dice, son voluntarios, no cobran un peso por brindar servicio, porque cada uno tiene su trabajo. Muchos estudian y en sus momentos libres van a prestar colaboración a la comunidad. Y mucho se desconoce de cuál es la función de los bomberos, porque de los bomberos no se acuerdan solamente cuando hay una emergencia y de llamarlo para que vayan. Y esa gente que está en su casa, que está en su trabajo, que está estudiando, cuando por su celular, por el beeper o escuchando la sirena tradicional que todos los cuarteles tienen
pero que ya prácticamente va cayendo en desuso para no molestar a los vecinos y se utiliza más los métodos tecnológicos, dejan lo que están haciendo y se van corriendo en bicicleta, en moto, en auto, pidiéndole a un vecino que los lleve hasta el cuartel para cambiarse y salir a prestar un servicio. Por eso, este comentario de hoy es el reconocimiento a esos bomberos voluntarios, a mis colegas, a mis hermanos, que la profesión me dio, donde tengo más de 50 años como bombero voluntario y donde logré el máximo orgullo que haber sido jefe de cuerpo, darles el reconocimiento y pedirle a Dios nuestro Señor que proteja a cada uno de los bomberos voluntarios que hoy todavía siguen trabajando en Venezuela. Y que les pido que cada uno, crea donde crea y con quien crea o por quien crea, eleve una plegaria por la salud de mis hermanos, de mi gente, de esos bomberos voluntarios. Espero que el comentario les sirva y será hasta la semana que viene. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Bueno, gracias Abel por tu columna. Ahora le toca el turno al licenciado en seguridad Leandro Hidalgo en su segmento Seguridad y Tecnología. Y esta semana va a traer el siguiente tema: la analítica de video en el borde. Interesante tema, Cuando quiera, Pancho. Bienvenidos a un nuevo segmento de tecnología y seguridad para el programa Proteger. En el día de hoy vamos a estar hablando respecto de lo que es la analítica de video en el borde, también denominado Edge AI. Es importante destacar que la evolución de las cámaras de los sistemas de videovigilancia ha cambiado durante el tiempo, desde los equipos que eran enteramente analógicos, inclusive la grabación, se pasó a equipos que transmiten de forma analógica pero se almacenan de forma digital en discos rígidos, a lo que son las cámaras IP que ya transmiten directamente desde la cámara de forma digital hacia el equipo grabador. Esto había un intermedio que era un híbrido que sigue estando en muchos lugares, que es digital sobre analógico, pero en la actualidad tal vez una de las cuestiones más utilizadas son las cámaras directamente IP. Estas cámaras IP se integran a la red de comunicaciones, al cableado estructurado, a los equipos, y de esta forma no hace falta hacer una infraestructura propia, aunque en ocasiones es algo que vale la pena tenerlo para poder tener cierta independencia y autonomía. Lo cierto es que con el correr de los tiempos las cámaras que eran más avanzadas empezaron a bajar los costos, porque la tecnología se hizo más masiva, puntualmente en lo que tiene que ver con las tecnologías de inteligencia artificial. En muchas ocasiones era el propio grabador el que permitía hacer el distinto análisis respecto de las imágenes que le iba llegando, pero en la actualidad hay equipos que permiten aplicar inteligencia artificial directamente en la cámara IP. ¿Y qué significa estrictamente esto? Bueno, en primer lugar, para aclarar que el concepto de inteligencia artificial, como varias veces se comentó, es muy amplio. Pero particularmente lo que respecta a videovigilancia, nos estamos refiriendo a lo que es análisis computacional, o sea, visión por computadora, que básicamente busca que se pueda identificar ciertos patrones o ciertos elementos o cierta información de las imágenes del video para poder etiquetarlo o referenciarlo. ¿Y esto cómo lo podemos ver en la forma práctica? Bueno, en primer lugar vale destacar que cuando uno logra definir algunos parámetros y hacerlo directamente en el borde, es decir, en las cámaras directamente, le reduce la carga tanto de
ancho banda como de procesamiento en lo que respecta al grabador, al equipo grabador. Entonces está bastante más optimizado. Obviamente que eso tiene un costo, porque las cámaras siguen estando con mayor tecnología, siguen teniendo mayor costo que las cámaras tradicionales. Pero al mismo tiempo, la ventaja que tiene es que al poder realizarse en el borde, le llega la información directamente al equipo grabador o a otros equipos que puedan generar alguna acción de forma inmediata o generar algún tipo de alerta. Este tipo de equipos lo que tienen son la capacidad de procesar las imágenes directamente en la cámara. Esto es algo bastante novedoso, en el sentido de que, tienen que consumir poca energía, pero al mismo tiempo poder obtener la mayor cantidad de información y procesamiento relacionado. Esto se logra de distintas formas, con distintas tecnologías, redes neuronales, entrenamiento automático o muchísimas cuestiones que permiten lograr esto. Generalmente están enfocados a cuestiones bastante sencillas, como puede ser la detección de personas, el conteo de personas, la detección de movimientos. También hay aspectos de bioanalítica, como poder determinar cuando una persona entra a un lugar o cuando una persona sale de un lugar, etc. Estas tecnologías de analítica de video en el borde son tecnologías que se tienen que empezar a utilizar porque son bastante útiles, pero en general no son tenidas en cuenta, porque muchas personas siguen pensando que simplemente el sistema de videovigilancia es un equipo que graba la información que se está viendo y nada más. Aplicar estas tecnologías, implementarlas correctamente, nos puede reducir los costos, dado que permite que las personas puedan buscar cuando sucede un hecho de forma mucho más rápida la información. Esto fue tecnología y seguridad para el programa Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Leandro, por tu columna. Ahora viene la columna del licenciado en Seguridad Ciudadana, Adrián Ortigosa. Esta semana va a tratar el siguiente tema: el asistencialismo y la falta de identidad con la labor policial. Cuando quiera, Pancho. Buenos días para toda la audiencia del programa Proteger. Soy Adrián Ortigosa y en este nuevo encuentro propongo que nos preguntemos si la policía realiza asistencialismo o no. En los últimos años se ha instalado una idea que a primera vista parece noble. Cuantas más tareas sociales realiza la policía, mejor policía es. Veremos si esto es así, estimados oyentes. Se celebra que contenga conflictos familiares, que atienda situaciones de salud mental, que acompañe personas en situación de calle, que intervenga en consumos problemáticos, que medie en disputas vecinales y que, en definitiva, sea la respuesta inmediata para cualquier problema social. Pero es necesario preguntarnos: ¿estamos fortaleciendo a la institución policial o estamos ocultando las falencias del Estado detrás de un uniforme? Desde la sociología de las instituciones, esto tiene un nombre: desplazamiento funcional. Ocurre cuando una institución comienza a asumir responsabilidades que corresponden a otras organizaciones del Estado. Y cuando ese desplazamiento se vuelve permanente, la identidad profesional empieza a transformarse. La policía posee una identidad específica. Su razón de ser es proteger bienes jurídicos, prevenir el delito, mantener el orden,
público y hacer cumplir la ley. Hasta ahí estamos de acuerdo. Esa misión requiere formación, entrenamiento, equipamiento y una cultura profesional propia. Sin embargo, cuando el Estado deposita sobre la policía problemas que deberían atender los sistemas de salud, educación, desarrollo social o niñez, no está fortaleciendo la seguridad. Está utilizando a la policía como el último recurso de un Estado que no logra responder de manera integral. Aquí aparece un fenómeno preocupante: el asistencialismo como identidad policial. Se empieza a creer que el buen policía es aquel que resuelve cualquier problema, incluso aquellos para los que nunca fue preparado. Esa mirada genera reconocimiento inmediato, pero también produce desgaste, frustración y una enorme sobrecarga institucional. Paradójicamente, mientras se amplían las funciones policiales, muchas veces se descuidan las capacidades esenciales de la profesión: la investigación criminal, la prevención estratégica, el patrullaje inteligente, el análisis del delito y la construcción de autoridad legítima frente a la comunidad. La seguridad ciudadana suele ser mal interpretada. No significa que la policía haga de todo. Significa que la seguridad es una responsabilidad compartida entre múltiples instituciones del Estado y la sociedad. La policía es un actor fundamental, pero no el único ni el principal responsable de resolver las causas profundas de la violencia y la exclusión. Cuando naturalizamos que el policía sea psicólogo, trabajador social, enfermero, mediador, orientador y asistente permanente, corremos el riesgo de invisibilizar la ausencia de las instituciones que sí tienen esas competencias. Eso no implica negar la dimensión humana del trabajo policial. Un policía siempre debe actuar con empatía, sensibilidad y respeto por los derechos humanos. Pero una cosa es actuar humanamente y otra muy distinta es redefinir la identidad de la institución sobre funciones asistenciales que le son ajenas. Una democracia madura no necesita policías que reemplacen al resto del Estado. Necesita un Estado presente, donde cada institución cumpla eficazmente su misión y donde la coordinación sea la regla, no la institución. En este caso, la policía, porque sustituye a otra organización. Quizás sea momento de dejar de romantizar la idea del policía que todo lo puede y comenzar a exigir políticas públicas integrales, porque una policía fuerte no es la que carga sobre sus hombros todos los problemas sociales. Una policía fuerte es aquella que conoce con claridad cuál es su misión, cuenta con los recursos para cumplirla y trabaja articuladamente con el resto del Estado. Confundir solidaridad con asistencialismo institucional puede parecer un gesto de compromiso. En realidad, muchas veces es la evidencia más clara de que el Estado no llegó tarde y de que una vez más eligió que un uniforme cubra las ausencias de todos los demás. Le dejo un abrazo y hasta el próximo encuentro. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Bueno, mi querida audiencia, lamentablemente llegamos al final de otra emisión más de Proteger. Gracias a los directivos de esta radio y a ustedes, mis queridos oyentes y seguidores, porque el único reconocimiento que deseamos es que usted y su familia estén seguros en todo ámbito de su vida, en el trabajo, en su casa, en sus actividades personales. Y gracias a lo mejor que tenemos, que son los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores y la gente de Community Manager.
Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque tienen la potestad de resolverlos. Quédese en Radio IAS con un poco más de música y ya viene Análisis de Riesgo. ¡Chau! Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.